Muy buenas tardes, profesor y compañeros todos. El tema a exponer es vida laboral en tiempos del COVID-19. La incorporación a la vida laboral de las personas debería de proveerle más ingresos y más experiencia laboral para desarrollarlo en su calidad de vida y profesionalmente. Pero el año pasado aterrizó el COVID-19. Entonces esto generó una pandemia mundial y en Latinoamérica se aplicaron medidas de restricción a la movilidad, como son las cuarentenas. Entonces las personas ya no iban a trabajar, se detuvieron las producciones nacionales y bueno, y el cierre de varias empresas. Al mismo tiempo, en el Perú se decretó la peor crisis económica y sanitaria que se ha podido ver. Bueno, el Perú fue uno de los países latinos que más prontamente asumió las restricciones, pero igual se produjeron miles de contagios y fallecimientos. Entonces, el sistema sanitario no estaba preparado, se desembocó una crisis y bueno, se paralizaron las empresas, las personas ya no iban a trabajar y hubo una baja productividad, causando despidos, ¿no? Y el incremento del sector informal. Ahora, según con la encuesta nacional de bares, al 2019 existían 17.1 millones de peruanos, que a julio del 2020, 6.7 millones habían perdido sus puestos de trabajo. Es decir, que se incrementó la informalidad, ¿no? Entonces, ¿qué resultó negativamente en la caída del PBI nacional en julio de 2020 del 11%, afectando principalmente al sector turismo, hotelería, restaurantes, servicios, ¿no? Y bueno, pero curiosamente hubo sectores que sí fueron, que crecieron, como fueron el tema de los servicios básicos, agua, luz, las telecomunicaciones, el financiero, la pesca y la agricultura, que llama la atención porque muchas personas al perder sus trabajos en la ciudad regresaron a sus ciudades de orígenes, entonces al campo, ¿no? Y bueno, se desarrolló más producción agrícola. De acuerdo al estudio organizado por la Organización Internacional del Trabajo, en el 2020, el 24.5% de empresas en los meses de julio y agosto se encontraban completamente inoperativas, mientras que el 67.4% disminuyeron sus beneficios. Entonces, esto fue porque se cayó la demanda, menores ingresos, menor consumo, se cae la demanda, entonces la empresa asume mayores costos. Y bueno, al aplicar la caída de su producción, también por la aplicación y adecuación de protocolos sanitarios para su personal, y también por el tema del desabastecimiento en algunos momentos de la materia prima, por la restricción de movilidad. Entonces, el Estado impulsó la reactivación, un plan de reactivación económica, como el caso de Reactiva Perú, mediante la cual, bueno, aplicaban medidas de gasto público, ingreso tributario y liquidez, donde se beneficiaron con 86 millones de soles a varias empresas, para que tengan liquidez y puedan pagar planillas, pasivos, deudas, pero eso no ha sido suficiente. Entonces, el Estado no cuenta con un plan laboral, o sea, una política laboral activa, ¿no? Y ni con algún programa que permita impulsar mejoras en la infraestructura básica y productiva, ni crear políticas de emprendimiento, ni puestos laborales nuevos. Entonces, esta es una economía digital cada vez y va a seguir siendo cada vez más digital. Entonces, el Estado tiene que abocarse a ello, ¿no? A desarrollar políticas de trabajo y activas. Bueno, como conclusión, el desempeño de la economía peruana en el 2020 desencadenó el peor shock económico y sanitario, afectando al sector empresarial y los vulnerables son los trabajadores. Entonces, los sectores más vulnerables hemos visto son servicios, turismo, hotelería y restaurantes. Entonces, eh, vemos que el sector laboral peruano es muy vulnerable y la mayoría de la población ha regresado a la informalidad. Entonces, el Estado para frenar esa crisis laboral, económica, bueno, y sanitaria de alguna forma, debe de aplicar políticas activas laborales que procuren mejorar el mercado de trabajo peruano. Entonces, si van a invertir, si se va a hacer una inversión,
debe hacerla en forma de materias laborales, porque hay que garantizar la seguridad del trabajador peruano. No es posible que sigamos en la informalidad. Si hay informalidad, hay menores impuestos, menores ingresos, menor inversión pública. Entonces no podemos seguir así. Tenemos que ya trabajar en una política laboral, una política industrial. Eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo.